Mi nombre es Adair Rodríguez, yo soy ingeniero de soporte, ingeniero de aplicaciones para ION. Nosotros como empresa, como ION Associates o ION Latam, nos encargamos de dar soporte de ventas y de ingeniería para varias marcas o fabricantes de componentes electrónicos. Una de esas es ROM. ROM Semiconductors es una empresa encargada de fabricar componentes electrónicos. Empezó, como su nombre lo indica, dando soporte para resistencias, pero poco a poco fue ampliando su portafolio, al grado de que ahora contamos con soluciones de sensores, de potencia, y como lo comentaremos en la mayoría de los slides del día de hoy, revisaremos un poco sobre las soluciones en DC que tienen, LDOs, DCs, y navegaremos un poco en la parte de carga de baterías. Como ROM, en la parte de alimentación o de circuitos de alimentación, podemos ver que tiene distintos business units, ¿no? Distintas soluciones. Tenemos soluciones para EC converters, wireless charging, enfocado un poco más automotriz, DC to DC converters, reguladores lineales, y circuitos enfocados a un poco a alimentación por USB, como serían algunas soluciones para Power Delivery, ya sea la solución de Source, Power Source o Power Sync, o ambas a través de USB 3.0. Igual tenemos algunas soluciones para Power Switches. Power Switches muchas veces se enfoca o se utilizan en la alimentación o en soluciones para, ¿cómo se llama? En soluciones para alimentar o corregir, limitar la corriente dentro de aplicaciones por USB. Pero bueno, las aplicaciones pueden ser varias en este tipo de productos. Como podemos ver del lado derecho, también la experiencia, los productos que nosotros podemos manejar a través de ROM pueden ser variados. Iríamos desde soluciones automotrices y varias otras industrias, ¿no? Infraestructura, office appliance, soluciones móviles, home appliance y algunas cosas de consumer. Cuando hablamos de soluciones en alimentación, básicamente tendremos, nuestra división empezará en soluciones AC o soluciones DC. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos con fábrica de soluciones AC, estaríamos hablando de soluciones AC-DC, convertidores AC-DC, ya sean soluciones lineales o soluciones switchadas. Esto es, digo, como muchos de ustedes saben, el cambio o transformar la energía alterna, de voltaje alterno, a un voltaje directo. Como podemos ver en estos ejemplos, 24 volts, 12 volts, en algunos casos también soluciones no solamente limitadas a 24 o a 12 volts, sino también 5, 3.3 volts, ¿vale? ¿En qué momento podemos ocupar estas otras soluciones DC-DC? ¿O en qué momento entran estos circuitos? Cuando en todo nuestro sistema de DC tenemos distintas soluciones, distintos equipos o componentes funcionando a distinto voltaje. Aquí, por ejemplo, en la parte de DC podríamos tener un relevador. Necesitaríamos accionar un relevador cuya bobina funciona a 12 volts. Entonces, necesitamos que nuestro convertidor AC-DC nos convierta o nos dé un voltaje directo en el rango de los 12 volts, y como todos los demás componentes electrónicos, microcontrolador, sensores, amplificadores, cualquier otro tipo de soluciones en DC, generalmente funcionan a 3, a 5, a 1.8. Entonces, ahí es donde entran nuestras soluciones, convertidores de DC-DC, que pues en esta parte lo podríamos ver un poco general. Estaríamos hablando de reguladores lineales o reguladores switchados, ¿vale? Pero esto es como una idea, o más o menos recordar en dónde entran cada una de las soluciones. Vamos a tener un pequeño background
de cuáles son las diferencias entre cada una de estas tecnologías y en qué casos o por qué usar una y o por qué usar la otra. Cuando hablamos de soluciones de DC, en la parte de alimentación, básicamente, como lo comentamos en el slide anterior, hablaríamos de reguladores lineales o reguladores switchados, o comúnmente también llamados o conocidos soluciones como DC-DC, convertidores DC-DC. Como podemos ver, tenemos básicamente 4 tipos de soluciones o de formatos de salida. Serían soluciones Buck, soluciones Boost, Combo, Buck Boost o Inverter. Dentro, si pueden ver, si se fijan en la parte de regulador lineal, solamente tenemos una forma de reguladores lineales, ¿no? Que sería Buck. Eso es, y lo veremos en otro slide, es bajar el voltaje. Es como la única forma que en los reguladores lineales funciona. Ya si nosotros necesitamos subir el voltaje o hacer una combinación, tendríamos que implementar otras soluciones como serían los reguladores switchados o DC-DC. Un regulador lineal. Yéndonos un poco más atrás, los reguladores lineales, como bien lo dicen, nos ayudan a regular el voltaje de salida, pero teniendo en serie o en línea con la carga, que en este caso puede ser un microcontrolador, una resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como la forma más sencilla en que un regulador lineal funciona. Sí tenemos el circuito de control, pero básicamente podría decirse una resistencia. ¿Cómo funciona un regulador lineal? Pues igual, la corriente que requiere el componente electrónico, el microcontrolador, por ejemplo, va a ser la misma corriente que va a estar consumiendo el regulador. Digamos que están en serie, tienen una conexión en serie directamente o en serie pura, por llamarlo así, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de esto? Pues el consumo de energía puede ser un poco más grande el consumo de energía, ¿no? Entonces, por lo mismo, la generación de calor se puede presentar, puede ser mayor en estas soluciones. Cuando hablamos también de reguladores lineales, tendríamos 3 tipos de reguladores, o 3,5, 3, 4. Tendríamos soluciones con voltaje o salida positiva o negativa, como podemos ver aquí. Y también cada una de estas se subdividen en soluciones con voltaje fijo o con voltaje variable. De igual forma, nos encontraríamos con reguladores lineales normales o estándar, o reguladores lineales con baja caída de voltaje o LDOs, que últimamente son los que más se empiezan a utilizar en el mercado. La diferencia entre las soluciones variables y fijas es muy sencilla. Mínimo, en las soluciones fijas vamos a tener 3 pines. Y digo mínimo porque podremos tener algunas opciones con enable o un pin para encender o apagar la salida. Pero bueno, tendríamos mínimo una entrada, una salida y una tierra, ¿vale? Cuando hablamos de salidas reguladores lineales variables, de igual, es lo mismo, pero en este caso tendríamos mínimo 4 salidas, 4 pines, siendo el cuarto el feedback, el que nos ayuda a controlar el voltaje en la salida. Hablando de LDOs, muchos de ustedes ya estarán familiarizados con este tipo de palabras. LDOs se refiere a low dropout. Esto quiere decir que es generalmente, y eso se ve más cuando el voltaje de salida está muy cercano o es casi idéntico al voltaje de entrada. Entonces, cuando hay el voltaje de entrada o es idéntico o es muy cercano, vamos a ver en los reguladores normales que este voltaje de entrada no se refleja exactamente en la salida. Si tenemos 5 volts, a lo mejor en la salida vamos a tener 4. Eso es porque en el regulador mínimo va a haber una caída de 1, 1, 2 volts. El uso de los LDOs o de los Low Dropout Regulators
la función de estos es disminuir ese voltaje o esa diferencia que puede haber mínima entre la entrada y la salida. Entonces, cuando igual en sistemas donde necesitamos regular el voltaje que puede estar variando y va a llegar un momento en el que sea muy cercano a la salida, ya no vamos a tener 5 de entrada y 4 de salida. Vamos a tener 5 y a lo mejor 4.5, 4.7, también dependiendo de las características del LDO. Esta es la razón por la que se utiliza justamente estos. Y bueno, se utilizarían más también en soluciones de mucho menor voltaje, ¿no? 3.3, generalmente 3.3, a lo mejor 1.8. ¿Por qué también en estos? Porque a lo mejor podrían ser utilizados más en sistemas alimentados por baterías. Hablemos de una batería de litio que puede estar ya sin cargar, porque en carga ya sabemos que es en estos 4.2, 4.1, entonces 3.6, ¿no? Y necesitamos que nuestro LDO lo regule a 3.3. Entonces, cuando tengamos 3.6 en la entrada y los 3.3 van a ser limpios, no van a ser, sí van a ser 3.3 volts, pero conforme la batería se va descargando, se va a ir acercando mucho ese voltaje al voltaje de salida. Entonces, en este tipo de sistemas alimentados por batería, necesitamos que la caída sea mínima. Es ahí donde también podemos implementar los LDOs. Nosotros, como ROM, tenemos varias soluciones, tenemos un portafolio amplio en soluciones de LDOs o reguladores, variables fijos, de manera que podamos apoyar, dependiendo el requerimiento, bajo consumo de energía, soluciones lineales que nos pueden dar bastante corriente. Digo, actualmente los sistemas electrónicos ya son capaces de un microcontrolador, y todo el sistema alrededor puede estar funcionando en que 100 miliamperes, 50 miliamperes. Entonces, cuando hablamos de alta corriente, podríamos hablar de 1, 2, 3 amperes, ¿no? Tenemos soluciones así. También tenemos soluciones que igual podrían ayudarnos a tener un voltaje de entrada muy amplio. Nuestras aplicaciones también pues, se ven reflejadas en sistemas automotrices, dispositivos móviles, dispositivos de consumo, o también, bueno, yéndonos un poco más a productos en general, sistemas comerciales o industriales. Las ventajas y las desventajas de trabajar con reguladores lineales, como lo comentaba hace rato, ¿no? Tiene muchas ventajas, bueno, tendríamos buenas ventajas. La circuitería externa, el capacitor, en caso de soluciones variables, el arreglo de resistencias, los componentes externos son mínimos. Entonces, tanto la configuración como los componentes externos resultan mínimos al momento de implementar este tipo de circuitos. De igual forma, es algo que yo mencionaría y que utilizaría como solución complementaria a lo que veremos adelante con los DC-DC, pero un bajo consumo de generación de ruido, ¿vale? ¿Cuáles son las desventajas? Pues al hacer una solución en serie o una solución lineal, la eficiencia es muy, muy baja. Como les comentaba, si el sistema, nuestro microcontrolador, está funcionando a 100 miliamperes, también el regulador estará consumiendo 100 miliamperes. De igual forma, 1 ampere en el microcontrolador va a ser 1 ampere en el regulador. Entonces, conforme el sistema va consumiendo más energía, pues también el regulador va consumiendo más energía y necesita y genera más calor justamente por esa corriente, esa potencia que está cayéndose en el mismo, ¿no? Entonces, requiere en algunos casos disipación de calor, disipadores que se le implementen en el PCB o disipadores externos, ¿no? Pero eso también nos genera mayor espacio en el PCB o componentes adicionales que, en este caso, ese tipo de componentes adicionales como el disipador podrían llegar a ser un poco más elevados que a lo mejor un inductor o una resistencia. De igual forma,
las soluciones que un regulador ofrece, pues solamente son step down o buck, solamente nos permite bajar el voltaje, ¿no? Más adelante igual, vuelvo a lo mismo, hay que anotar esta parte porque en conjunto con los DC-DC, pues hay forma de trabajar para evitar todos estos ruidos, ¿no? Avanzando un poco más, las soluciones switchadas o los DC-DC, son soluciones que, como su nombre lo indica, las soluciones switchadas, utilizan un elemento de switcheo que esté encendiendo y apagando para permitir o impedir el paso de la alimentación o del voltaje y la corriente. Esto en conjunto con este arreglo, aquí falta por ejemplo un diodo, pero este circuito de bobina y capacitor van a hacer que podamos tener un control en la salida, un voltaje, el voltaje en la salida va a ser el que nosotros deseemos. ¿Cómo funciona? Bueno, muchos de ustedes ya lo saben. Este circuito de switcheo va a ser un MOSFET, generalmente es un MOSFET o un transistor, e internamente tendríamos una entrada de referencia de voltaje para ver qué voltaje tenemos aquí, para saber si apagamos o prendemos, que es más o menos aquí en esta imagen cómo funciona. Conforme cuando encendemos el MOSFET o cuando encendemos el switch, el voltaje en la salida empieza a aumentar. Nuestro sistema los integrados están programados para que cuando detecten cierto voltaje, lo apaguen y entonces empieza a bajar, ¿no? Un poco más lento. También va a depender mucho de las cargas, ¿no? Igual, cuando llegamos a un voltaje preprogramado, el integrado ya lo tiene preprogramado, otra vez vuelve a prender. Y así sucesivamente, de manera que se logre el voltaje deseado. Estos picos, bueno, ya se pueden ir eliminando también con los capacitores. Entonces, sí es un circuito un poco más complejo, porque tampoco podemos tener un capacitor muy grande, porque entonces el circuito de switcheo tampoco va a saber a ciencia exacta cuánto tiempo va a tardar en prender o en apagar, ¿no? Pero básicamente así es como funcionan este tipo de circuitos. Las ventajas y desventajas. Pues la ventaja es que estos generan mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque idealmente no estamos en serie, como comentaba hace rato, de manera pura, ¿no? Entonces solamente estamos prendiendo y apagando. Solamente cuando necesitamos llegar al voltaje lo prendemos y de otra forma lo apagamos. En ese momento, en la entrada no estaríamos consumiendo corriente. Entonces, si el sistema está funcionando, el microcontrolador está funcionando a 100 miliamperes, el regulador no estaría consumiendo 100 miliamperes, a lo mejor estaría consumiendo 50 o 40 miliamperes, ¿no? Entonces, la eficiencia que nos pueden generar este tipo de circuitos resulta mucho mayor comparado con reguladores lineales. Igual, al solamente estar prendiendo por un momento el MOSFET, que en este caso es el circuito de switcheo, que también las nuevas tecnologías hacen que la resistencia interna de los MOSFET cada vez sea menor, no se va a estar calentando tanto. Entonces, la generación de calor no es tan crítica cuando lo comparamos con los reguladores lineales. Entonces, no es necesario meter disipadores tan grandes, ¿no? Obviamente, conforme van aumentando las potencias, van cambiando los requerimientos, pero definitivamente comparándolo con una solución lineal, esas serían las ventajas. Otra de las ventajas es que podemos tener distintas salidas. Podemos tener un voltaje, una subida de voltaje, una bajada de voltaje negativo, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas? Pues que necesitaremos un poco más de componentes. En una solución lineal tenemos las resistencias, en el caso de, por ejemplo, una solución variable, y a lo mejor ya con eso, ¿no? Los capacitores generalmente siempre se están utilizando, entonces eso sería ya de cajón. Pero en estas soluciones podemos tener o la bobina o el diodo, en algunos casos el MOSFET, también depende de la solución que necesitemos.
el diseño puede resultar un poco más complicado. Digo, realmente las herramientas que los fabricantes, que nosotros podemos, y los diseños de referencia que nosotros podemos dar a los clientes, a ustedes, ayudan a que estos diseños sean mucho más fáciles de implementar. Podríamos hablar de solución complicada, pero cuando lo comparamos con una solución lineal. Pero la verdad es que la implementación cada vez es más fácil. Y a lo mejor también algún problema podría ser al momento de estar haciendo el switcheo encendido y apagado del sistema. Nos puede llegar a generar ruido. Entonces, podrían ser esas ventajas o desventajas. Hace rato les platicaba de que hay que considerar esta parte, porque en algunos casos se puede hacer un mix de las dos soluciones. Tendríamos una solución de 24 volts o de 12 volts y nuestro sistema funciona a 3. Y no queremos utilizar un regulador lineal porque puede generar mucho calor, ¿vale? Entonces, podemos ocupar un DC-DC. Esto es si nuestro sistema es muy, muy sensible al ruido. Entonces, podemos ocupar un DC-DC para que nos baje el voltaje a 3.3, por ejemplo, y con un LDO que nos ayude a bajarlo a 3.3. Entonces, el LDO también nos podría ayudar en cierta forma a disminuir ese ruido, juntando estas dos soluciones, ¿no? Entonces, no es que no es que sean soluciones que funcionen de forma independiente. Pueden ser unidas en un solo sistema. También siempre dependerá de los requerimientos del cliente. Hay distintas soluciones. Podemos ofrecer soluciones, por ejemplo, como ROM, soluciones muy variadas en la parte de switcheo o en la frecuencia de switcheo, también para saber dónde sí nos afecta o dónde no nos afecta ese switcheo generado, ¿no? Entonces, esas combinaciones nos ayudan también, o les ayudan a ustedes a hacer una mejor selección de sus componentes. Ya lo mencioné hace rato, pero de igual, como recordatorio. Hablamos de convertidores de DC-DC o soluciones switchadas. Tendríamos básicamente tres tipos de soluciones, la BUC o Step Down, que son básicamente soluciones que, teniendo un voltaje de entrada, no sé, 24 volts, hacen una salida o nos entregan una salida de voltaje mucho menor o menor, ¿vale? Entonces, un Step Down o un BUC sería una solución que baja la salida. Un Boost, por el contrario, nos da una salida mucho mayor que la entrada o mayor que la entrada. En este ejemplo tendríamos un sistema, una batería, por ejemplo, 3.6, en este caso tenemos 3.3, pero 3.3, 3.6, y nuestro sistema lo necesitamos que funcione a 5, con un boost o un step up, podemos hacer esta subida de voltaje, ¿no? O en algunos casos combinaciones. Igual, hablando de sistemas alimentados por baterías, vemos que nuestro sistema funciona a 3.3. Lo tenemos a una batería que ya vemos, pongamos como ejemplo una batería de litio que está en los 3.6 volts completamente cargada y puede llegar sin que la batería se dañe a 2.9, a 3 volts. Entonces, esos 3 volts de entrada o 3.1 volts necesitamos subirlo a 3.3 porque es crítico que nuestro sistema siga funcionando a 3.3. Entonces, cuando el sistema o la batería nos da 3.6 o un voltaje mayor a lo que necesitamos en salida, el sistema funciona como un BUC para bajar a 3.3. Y cuando la batería nos da un voltaje mucho menor, funciona como boost para subirlo. Entonces, igual, son cosas básicas, pero igual que pueden servir como recordatorio. De igual forma, dentro de las soluciones de DC-DC o los circuitos switchados, nos encontraremos con dos tipos, o cuando estemos haciendo búsquedas, nos vamos a encontrar con dos tipos de circuitos o dos palabras. Unos los llamamos convertidores y otros controladores o controllers. Generalmente los convertidores ya tienen, como podemos ver en la imagen, integrado el circuito de switcheo. Únicamente necesitamos la bobina, los capacitores, ¿no? Algunas resistencias para controlar la salida y listo. Generalmente en las cosas más básicas. Y el controlador
necesita un circuito externo, el MOSFET no lo tiene interno, solamente tiene los circuitos de control interno, y entonces el MOSFET tiene que ser externo. En este caso, se ocupan muchas veces los controladores cuando los requerimientos de corriente son mucho mayores, ¿no? Los convertidores, idealmente a lo mejor un convertidor no sería la solución, pero cuando no podemos llegar a la corriente requerida o no encontramos soluciones, es cuando nos vamos a controladores, donde el MOSFET ya puede ser capaz o es capaz de soportar mucha más corriente. Entonces, esa sería la forma más fácil cuando estemos buscando soluciones de CDC, de diferenciar entre convertidor y entre controlador. Vamos a platicar un poco, ya dimos hablamos un poco sobre las bases de este tipo de soluciones. A continuación vamos a platicar sobre algunos ejemplos de nuestro portafolio, de soluciones que nosotros podemos dar a ustedes, a los clientes, a los diseñadores. Enfocándonos en la parte de reguladores lineales, tenemos una página exclusiva donde podemos tener acceso a las distintas opciones que nosotros manejamos. Reguladores básicos con una sola salida, reguladores con 2 salidas o 3 salidas, reguladores normales, los estándares, los que no necesariamente son LDOs, y también algunos ejemplos con reguladores con un watchdog o con un detector de voltaje. Esas serían las soluciones básicas que podremos encontrar en los reguladores lineales. En esta página se puede acceder y como veremos adelante, se puede ir filtrando cada uno de los requerimientos. Unos ejemplos o un ejemplo del portafolio que nosotros ofrecemos, y la idea de compartir esto es para ver, por ejemplo, las soluciones en empaquetados más pequeños que podemos trabajar. Podemos ver que en todos estos los voltajes de entrada son pequeños, de 2.4 a 5.5 a 6 volts, desde 1.7 a 5.5, ¿no? Este sería solamente una parte de nuestro abanico. La idea es que vean un poco el portafolio. Ya si nos vamos un poco más adelante, si queremos ver una imagen un poco más grande de lo que podemos ofrecer, esta es otra aplicación, otra matriz, donde dependiendo del voltaje de entrada que nosotros tengamos, de 6 a 7, 10, 15, 45, 50, y dependiendo de la corriente también que nosotros necesitemos, que ustedes necesiten, va a ser la solución, va a ser la familia que nosotros podríamos ofrecer. Constantemente están saliendo nuevas familias, estamos sacando nuevas tecnologías. Esta no es necesariamente todo el portafolio. En nuestra página o también a través de nosotros, a través de mí, se pueden acercar para que les apoyemos, para que les demos alguna sugerencia, para que les ayudemos a filtrar las soluciones. Pero bueno, esto es también una idea, no quedarnos con que nada más tenemos reguladores lineales con entrada máxima de 6 o de 14, ¿no? Tenemos reguladores que con más corriente o con mayor voltaje de entrada. De hecho, tenemos productos que son cuyo empaquetado o configuración de pines son exclusivas, pero también hay otros que generalmente son como los más estándar, las soluciones estándar, donde hay cruce con otros fabricantes. Pero idealmente, pues bueno, aquí es que se acerquen a nosotros y que les podamos apoyar con estos requerimientos. De igual, es lo que les comentaba, esta no es la única imagen, la única fotografía de lo que nosotros podemos ofrecer. También tendremos soluciones si se necesita de bajo consumo de energía, bajo IQ. Entonces podemos ver que generalmente cuando esto se refiere a la corriente que el integrado está consumiendo en modo dormido, ¿no? O cuando no hay nada más funcionando. Esto es muy crítico cuando hablamos de soluciones alimentadas por batería, ¿no? Cuando hablamos de una solución alimentada por un convertidor AC/DC, digamos que la corriente consumida por el regulador podría ser mínima comparado con la carga del micro,
no digo que tenga que ser, ¿no? Pero puede ser mínima comparada con el micro, con todos los sensores. Pero cuando hablamos de baterías o sistemas alimentados por batería, esto ya se vuelve crítico y entonces es cuando volteamos a ver este tipo de soluciones, este tipo de sensores. De igual forma, y vamos a ver, ya estamos filtrando un poco más las soluciones con bajo IQ, dependiendo del voltaje de entrada y del voltaje de salida. Algunos ejemplos, digo, la idea era dar ejemplos también de soluciones normales, pero quisimos platicar solo las soluciones no tan comunes. Soluciones, por ejemplo, en este caso con doble salida, de las cuales una es fija y la otra puede ser variable, ¿no? Dependiendo del número de parte, podremos tener en conjunto potencias de hasta 1 ampere o de hasta 600 miliamperes en conjunto de las dos salidas. Igual el voltaje de entrada en este caso será distinto, dependiendo qué familia o qué número de parte ocupemos. También tenemos LDOs con doble salida. En este caso, aquí por ejemplo, en el anterior, podemos ver que esta salida se configura, es un poco más abierta a configurar por medio de resistencias. En este caso, a lo mejor va enfocado a procesadores o requerimientos de voltaje donde ya sabemos que vamos a ocupar o 1.8 o 3.3 o 2.7 y 3.3. Esas configuraciones las podemos hacer a través de 2 pines. Entonces, vamos a tener 2 salidas con 200 o 300 miliamperes de salida y con combinaciones, ¿no? Como les comentaba, dependiendo la configuración de los pines, vamos a poder tener también, ¿cómo se llama? 3.3 o 1.8 o viceversa. Y de igual forma, también este número de parte o estos dos números de parte nos dan un detector de voltaje, que en algunos casos es necesario, por ejemplo, en sistemas alimentados por batería, para estar revisando constantemente el voltaje de entrada. Otro tipo de soluciones con detector de voltaje y watchdog serían también estos dos números de parte. Igual, se pueden configurar para identificar el tiempo del reseteo o el voltaje a detectar, ¿no? Y finalmente, como les comentaba hace rato, también para revisar la parte de reguladores lineales, en nuestra página, debajo de Power Management, Linear Regulators, podemos ir filtrando dependiendo del requerimiento, ya sea por salidas de LDOs o reguladores lineales de una salida, doble salida, detector voltaje, reguladores lineales, o también aquí podemos ir filtrando dependiendo del voltaje de entrada mínimo o máximo que necesitemos, el voltaje en la salida, si es fijo, si es variable, la corriente. Entonces eso también les va ayudando a ir filtrando números de parte y en lugar de tener 860, 870 números de parte, filtrarlo un poco más. De igual forma, se pueden acercar a nosotros y también nosotros podemos apoyarlos con recomendaciones de números de parte. Avanzando un poco sobre las soluciones switchadas o DC-DC, también el portafolio que nosotros ofrecemos es amplio. Como hablamos hace rato, podremos ofrecer soluciones Buck Boost. Creo que ¿hay alguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? Y nuestro portafolio está un poco más enfocado, o las soluciones que también nosotros manejamos serían enfocadas a soluciones discretas, como les comentaba, soluciones controladores con el MOSFET integrado o reguladores o controladores que requieren el MOSFET por separado. Y algunas soluciones también con salida múltiple. En esta parte se pueden acercar, se puede acceder a nuestra página para acceder de forma directa. Y se puede ir filtrando también, dependiendo el requerimiento que tengan ustedes. Book Boost, Boost únicamente. Las familias también son muy amplias.
Las soluciones que ofrecemos también pueden ser, no necesariamente tienen que ser estas salidas, pero para darles una idea, ¿no? Soluciones con voltaje de entrada desde 3 hasta 5, hasta 12 o 24, y también dependiendo la corriente que nosotros o que ustedes necesiten, 1, 3, 6 amperes. Pueden ver también, como les comentaba hace rato, aquí en este ejemplo, que también la frecuencia de switcheo o las opciones de switcheo no son necesariamente todos los circuitos a 1 MHz o a 100 kHz, ¿no? Dependiendo también de lo que ustedes necesiten, va a ser la familia que se puede acercar a ustedes. Tendremos, como les comentaba también, los convertidores, los controladores, que requieren un FET externo. Igual, la familia va a depender del voltaje de entrada y de la corriente que ustedes necesiten, ¿no? Y del voltaje de salida que ustedes necesiten. O los buck boost, que, como comentaba, muchas veces estos se utilizan en sistemas alimentados por batería, ya sea de una sola celda, de 2 celdas, donde necesitamos tener 3.3 o 5 o 7, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Entonces, aquí es donde generalmente entran los buck boost. No es que a fuerza tengan que ser en aplicaciones alimentadas por batería, pero se da el caso de que sea en ese tipo de sistemas. Un ejemplo también de cómo se pueden ir formando las familias, la BD9 va a depender de si necesitan un buck o un boost, la corriente de salida, ¿no? Y algunas soluciones adicionales. El voltaje máximo de entrada, no sé, la corriente que ustedes necesiten. Entonces, esas familias se van a ir formando, se pueden ir formando así, o también en el filtro que nosotros proporcionamos en la página, podemos apoyar con esta parte, ¿no? Este es el filtro, al igual que con los LDOs, que con los reguladores lineales. También tenemos, les podemos apoyar en la página para ir seleccionando. Si necesitan una solución, un convertidor o con el MOSFET o FET integrado, necesitan un controlador que requiera el MOSFET por fuera, 1 o 2 canales. Aquí no se ve, pero igual este filtro se puede ampliar. Aquí en la parte de abajo van a ver la parte de ampliar filtro y pueden irlo y se puede hacer ampliar las opciones. Voltajes de entrada, voltajes de salida, corrientes, todo eso es lo que a ustedes les puede funcionar. Algunos ejemplos, por ejemplo, para sistemas alimentados por baterías, para home appliances, podríamos tener estas familias, ¿vale? La BD9, por ejemplo, D32, X, 1 o 0, 3 amperes de salida, salidas variables. Para sistemas alimentados por 24 volts, también tendremos alguna solución, buck. Soluciones industriales. Otro tipo de salida, pero con mucha más corriente, ¿no? Soluciones de alta corriente, 8 amperes. Y en algunos casos, en algunos números de parte, podemos apoyar o tenemos una herramienta que se llama el DC-to-DC Designer, que también les puede ayudar a ir configurando su solución, voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente, y también les puede ayudar con un documento donde se diga el BOM, los componentes utilizados en algunos números de parte. ¿Y cómo lo pueden identificar? Con este símbolo en esta columna, cuando estén ustedes haciendo el filtro. Ahora, no solamente es las soluciones discretas que van más enfocadas, es que va a depender mucho también de los requerimientos de cada cliente. Hay clientes que se sienten a gusto desarrollando su diseño desde cero, pero vamos a encontrarnos con soluciones que a lo mejor requieren mucha más corriente, diseños más complejos, donde a lo mejor nosotros ya no podemos llegar, entonces vamos a tener que utilizar soluciones complementarias, ¿no? En este caso, una de estas soluciones complementarias sería con ABB, donde podemos ver soluciones aisladas o no aisladas, pero ya estaríamos hablando de mucha mayor corriente. Mi compañero Marvin les estará explicando un poco más de esto. Hola, gracias, Adair. Buenos días a todos. Sí, como menciona Adair, a veces necesitan
una potencia más alta, ¿no? Entonces tenemos aplicaciones donde queremos desarrollar nuestra solución discreto y a veces, como si pensamos en los racks, los tributaries de los telcos, quieren ya unos, como se llaman, bricks, cosas ya desarrolladas, precertificados. Y sobre todo esas tarjetas, lo queremos una uniformidad entre tarjetas. Para después caracterizar también el backplane, los picos y todo, lo queremos usar algo ya precertificado y de mayor corriente. Entonces, si ves aquí hay una selección de convertidores aisladas y no aisladas, y el corriente es mucho mayor, ¿no? Son para aplicaciones de 150 watts, 200 watts y arriba, ¿no? Entonces, son pequeños, son centímetros por centímetros en tamaño, son muy compactas y obviamente se pueden calentar muchísimo. Entonces, normalmente cuando entran las aplicaciones hay una forma de disipar calor o un enfriamiento de sistema. Entonces, esos he usado típicamente en racks, en esos tipos de aplicaciones y cosas que requieren más potencia. Si puedes pasar al siguiente slide. Eso es un ejemplo en qué podemos ver. Entradas, puede ser como 36 volts. Imaginando un rack, típicamente puede entrar 48 volts ahí atrás en el rack. Y se tiene que distribuir esto en todas las tarjetas. Y ahí lo pueden tener los bricks, como dicen allí, un octavo, un cuarto. Y pueden ser de 12 volts. Típicamente yo usé 12 volts, 5 volts, menos 5 volts y 3.3 volts a veces, pero a veces eso fue en solución discreta. Pero se pueden armar la solución a veces para esas aplicaciones más rápido y si es pequeño volumen igual es una solución rápido para poner en su tarjeta. Y aquí otro ejemplo, otra tabla. Aquí lo pueden ver otros tamaños de bricks. Uno sobre 16, no sé cómo dice en español, pero un octavo, un cuarto, un medio de los bricks, de los tamaños. Igual como 36 a 75 volts de entrada. Imaginando una entrada de 48 volts en el backplane. Y unas tienen una variación de salida de voltaje y ves los corrientes, son mayores, ¿no? Entonces pueden ser como 20 amperes ahí, ¿no? Eso es cuando no quieren hacer su propio solución discreto, eso es una opción complementaria que pueden considerar. Y en el sitio web hay muchas más opciones, como pueden ver ahí, y muchas familias. Entonces, para cualquier proyecto que necesitan un módulo así, lo pueden consultar con nosotros y podemos ayudar a elegir, ¿no? Lo pueden ver las dimensiones, si se requiere un tipo de comunicación digital o analógica, especificar la salida, el corriente y la entrada, ¿no? Entonces, y con esto podemos armar su solución. Podemos pasar. Muchas gracias, Marvin. Avanzando un poco más en soluciones de alimentación por DC, cuando hemos estado hablando mucho de soluciones alimentadas por batería, ¿no? Entonces, también tendremos soluciones para considerar. Tendremos en nuestra página, pueden acceder y van a ver de las distintas opciones, circuitos de carga, circuitos para protección, monitores o para balancear y DLCs. Y con Lapis, que es una empresa de Grupo ROM, tendremos algunas soluciones también de manejo de batería o monitoreo ya enfocada a productos un poco más grandes, baterías un poco más grandes, taladros eléctricos, por dar un ejemplo. En los circuitos de carga, como les comentaba, son circuitos que idealmente están enfocados a aplicaciones alimentadas por batería.
Y tendríamos algunas soluciones distintas, ¿no? También soluciones alimentadas por baterías solares, por paneles solares, circuitos enfocados a audio, ¿no? Audífonos, cosas muy pequeñas. Este tipo de circuitos es donde entran, donde se pueden implementar. También durante el proceso de carga hay circuitos o hay sistemas que requieren protecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en adaptadores o cargadores de viaje, las baterías portables, este tipo de productos es donde pueden implementarse. Entonces, muchas de estas soluciones obviamente se pueden aplicar mucho, como comentamos, en appliances, soluciones industriales, pero también queríamos mencionar un poco sobre soluciones que pueden ir enfocadas a IoT. Cuando hablamos de soluciones IoT o enfocadas a IoT, podemos hablar de soluciones portables, soluciones que van alimentadas por paneles solares, soluciones que requieren muy bajo consumo de energía. Volvemos a mencionar nuestros reguladores lineales con bajo consumo de energía, bajo IQ. De igual forma, se pueden acercar con nosotros y nosotros podemos apoyar con sugerencias, recomendaciones del número de parte. Vamos a ver que a lo mejor no solamente ustedes llegan buscando un regulador lineal, pero vemos durante el proceso de verificación que a lo mejor un DCDC puede ser mejor, ¿no? Ha habido casos donde los reguladores lineales, por ser nuevas tecnologías, pueden llegar a ser más baratos o competitivos contra un regulador lineal, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos apoyar. No solamente es nosotros llegar como fábrica o como red y darles números de parte, nosotros con nuestra experiencia con las marcas, nuestra experiencia en diseño electrónico, diseño de producto, podemos ir también apoyando con esa parte, ¿no? Revisión de esquemáticos, recomendaciones de partes, recomendaciones de tecnologías. Otro tipo de soluciones, por ejemplo, el regulador, este sería un regulador lineal de doble salida, de bajo consumo de energía y obviamente enfocado a aplicaciones portátiles, aplicaciones alimentadas por batería. Otro tipo de soluciones la podríamos encontrar con los DCDC. En este caso, el número de parte, el BD70522, es un regulador o un DCDC book de ultra bajo IQ, bajo consumo de energía, ¿no? Podemos ver aquí alimentado de 2.5 a 5.5, sistemas igual portables, alimentados por batería, en algún momento también sistemas de energy harvesting alimentados por paneles solares, ¿no? De otra forma, podríamos tener también un boost, igual, en sistemas alimentados por 1, 2 pilas de níquel, de litio, donde se necesita subir un poco, podríamos tener también soluciones. Entonces, este tipo de soluciones no son las únicas, puede haber más, pero como para dar un ejemplo de lo que podemos dar, ¿no? O, como les comentaba hace rato, a lo mejor un buck boost, una solución que se puede alimentar con una batería de litio fácilmente y en su salida tener 5 volts o 3.3 volts, ¿vale? También tendríamos algunas soluciones para carga de baterías o para carga a través de panel solar. Entonces, para considerar. Lo interesante de eso es que no solamente es el DCDC, que también un DCDC podría funcionar, pero este tipo de integrado, por ejemplo, ya tiene dentro de su solución un MPPT, que es para la maximización de uso en un panel solar o maximizar todo el voltaje o toda la energía que puede generar o que puede proveer el panel solar. Y algunas recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones ya los vimos en algún momento, dependiendo también lo que se necesite, nuevos productos, un DCDC muy bajo, pequeño, con un PWM muy pequeño, bajos consumos de energía, ¿no? O empaquetados mucho más pequeños. De igual forma, no solamente es los integrados, sino lo que puede ir alrededor. Por ejemplo, con ROM también podemos dar apoyo en la parte de los discretos, diodos, Schottky, soluciones de baja corriente,
pero también vamos a ver que, por ejemplo, en una resistencia, en un regulador variable podemos necesitar resistencias, ¿no? O en las DC-DC podemos necesitar inductores. Aquí tendríamos dos marcas con las que también podemos trabajar en conjunto. Marvin, mi compañero, continuará explicando un poco. Gracias, Arair. Sí, tenemos aquí una línea complementaria que es Pulse. Y como ves en este dibujo aquí, un circuito, un regulador, un convertidor, pueden usar pocos componentes. Un inductor, un capacitor, así igual un par de MLCCs por ahí, unas resistencias, y ya está el circuito. Y típicamente yo he usado esos circuitos, un tipo boost, he usado con pocos componentes para un luminario solar, muy eficientes. Entonces, ese puede funcionar de 12 volts o 24 volts. Entonces, entrada hasta 28 volts, 30 volts por ahí. Y se mantiene como 1 ampere, 12 volts o 26 volts en la salida. 1 ampere o 650 miliamperes, 700 miliamperes, los típicos, ¿no? Se pueden configurarlo y lo podemos apoyar en esa selección. Típicamente tenemos muchos tipos de inductores. No tiene que aprender todos, lo podemos checar cuál es lo más adecuado en términos de precio, performance, si usa escudo, shielding, si es planar o drum core o toroide, lo podemos elegir para su aplicación y apoyar en la selección. Aquí típicamente lo podemos ver el footprint, como huella en la tarjeta. Igual ya usas uno y que es algo que entra en el pad, lo podemos empatar las dimensiones y entre todas las familias lo podemos ver el resistencia en serie, el corriente de saturación y la inductancia, ¿no? Para elegir el inductor correcto para generar el corriente que necesitas en la salida. La siguiente. Otro marca que manejamos complementaria que podemos ocupar son los Multilayer Ceramic Capacitores, los MLCCs. Entonces aquí esos se usan en muchas aplicaciones, en automotriz, industria, en comercial. Son cerámicos y tienen capas de electrodos adentro, que ahí formamos las capacitancias. Y tenemos varios tipos, ¿no? Que consideran el alta capacitancia general, reducción de ruido, porque hay como un efecto piezo ahí. En tipos, hay diferentes form factors también muy pequeños en bebidas. Alta frecuencia, los terminales sí son suaves para prevenir cracking, como fracturas. Y de alta tensión, mediano y alta tensión. Y obviamente grado automotriz. Y todo IoT que estamos viendo. Sí, el siguiente. Pues más o menos eso fue cualquier cosa de MLCCs y inductores. Estamos dispuestos para ayudar a elegir. Manejamos todos los tamaños también, los X7Rs, X5Rs, y podemos apoyar en esa selección. Muchas gracias, Marvin. Y es la presentación que queremos compartir el día de hoy con ustedes, darles un pequeño overview, una pequeña mirada de lo que podemos trabajar, de lo que los podemos apoyar. Como comentaba hace rato, no solamente es la selección de componentes o el soporte en números de parte, ¿no? Nosotros como Ion, en el soporte de ventas, en el soporte de ingeniería, ¿no? También es apoyar en el proceso de diseño, con el expertise que los tres ingenieros el día de hoy no estuvo presentando, pero Raúl Domínguez, Marvin o yo podemos apoyar, ¿no? Toda esa experiencia que nosotros tenemos con los fabricantes en diseño electrónico es algo que podemos trabajar con ustedes en conjunto, que podamos ser un brazo de ingeniería para ustedes, un brazo de soporte. Entonces, pues eso sería todo. No sé si hay alguna duda, algo que puedan, algo que tengan que preguntar. De todos modos, aquí está mi correo.
En mi correo nos pueden localizar, nos pueden hacer preguntas y podemos revisar algunas cosas. Ahí sí tenemos unas preguntas. Vamos a empezar. ¿Qué es lo más adecuado para un circuito alimentado por batería no recargable? Desde el punto de vista de eficiencia, ¿un LDO o convertidor DC-DC? Va a depender también de qué es lo que necesites tú. Bueno, esa sería mi recomendación. Va a depender mucho de si tú necesitas que el voltaje en la salida sea fijo, ¿vale? Entonces, si hablamos de una solución de una sola batería donde tenemos 3.6, a lo mejor un LDO con bajo IQ puede ser opción definitivamente. El voltaje en tu salida 3.3 contra 3.6, esos 0.3 volts no representarían tanto riesgo o tanto consumo de energía. Pero conforme va bajando también la batería, a lo mejor tú necesitas tener 3.3. Entonces ahí necesitas un circuito que te mantenga siempre ese voltaje, ¿no? Un boost, un circuito de switcheo. También va a depender de la corriente que tú necesites. Si tú necesitas mucha corriente, a lo mejor el LDO se puede llegar a calentar aún con esa poca caída de voltaje. Podríamos considerar un DC-DC. Y al final es acercarse con nosotros y de las revisiones o de los números de parte que puedan salir con un LDO o con un DC-DC, también por precio podríamos revisar cuál de las dos opciones te conviene más. Ok. Otra pregunta. ¿Qué significa un octavo brick y un cuarto brick? Eso es el tamaño, ¿no? Del footprint, Marvin. Sí, exacto. Sí, normalmente puede imaginar unos 2.5 centímetros por 3 centímetros, como un rectángulo, y el tamaño de esto es el tamaño del brick, más o menos, ¿no? Puede ser más grande que esto, más chiquito. Entonces tenemos un cuarto, un octavo, un medio en tamaños. Otra pregunta. Aquí, el detector de voltaje, ¿podemos setear un offset o en qué condición detecta el voltaje? Sí, tenemos ahí unos pines de configuración donde se puede hacer resetear también el voltaje. En algunos casos, también en otros ya estaría como fijo 4.4 volts, dependiendo del número de parte. Pero sí se puede hacer ese seteo. Ok, ¿y la presentación se va a enviar después? Sí, a los que han estado también en webinars anteriores, hemos estado compartiendo tanto la presentación, en algunos casos el video, para que lo puedan revisar. También aquí se estará compartiendo el video, la grabación del video y la versión de la presentación. Más preguntas. Aquí ya en el chat no veo más preguntas. De igual forma, ya en la parte en los correos en los reminders se ha enviado la información, mi correo. Entonces se pueden comunicar con nosotros, nos pueden mandar un correo a Marvin o a mí y cualquier duda que salga después de este webinar o durante algún diseño que estén trabajando, podemos apoyar.